Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Este va a ser, además, el último evento de esta temporada del Aula de Cultura del Diario Montañés. Así que agradecemos muchísimo al Ateneo de Santander su hospitalidad. Hoy no nos puede acompañar Manuel Ángel Castañeda, el presidente de la institución y del Aula de Letras, así que esperemos que podamos suplir su ausencia sin mayor problema. Estamos además muy satisfechos de recibir hoy a Miquel Santiago, con una novela que además es esperadísima. Bueno, de hecho, ya lo dice la propia editorial, más de 150.000 lectores llevan año y pico esperando este nuevo libro. Miquel Santiago, que es un escritor de Portugalete, cosecha del 75, y bueno, pues uno de las firmas más reconocidas en la narrativa negra, en el thriller, no solamente en España, sino también a nivel internacional. Tiene en su biografía algunas particularidades. Por ejemplo, ha vivido en Irlanda, en los Países Bajos, además de escribir o antes de escribir, no sabemos si antes, durante o en lugar de, se ha dedicado al mundo de la informática, aunque lo que de verdad le mola es el rock. Eso no sabemos. Luego hablaremos un poco de cómo le ha ido y de cómo es esa otra carrera y esa otra vida. Aunque de lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente es de literatura. Su trayectoria ha sido de lo más singular, porque no suele ser habitual, o no era en aquel momento, que un escritor llegara al mundo de la edición comercial a través de Internet, a través de apostar por sí mismo y de encontrar un camino diferente hasta los lectores. Y yo creo que Miquel fue prácticamente el primero que lo hizo en España, y que, bueno, pues enseguida aparecieron los grandes editores, en este caso Ediciones B, para bueno, refrendar esa apuesta que él hacía por su obra y demostrar que había un escritor y había muchísimos lectores detrás. De hecho, yo creo que es 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, con lo cual, bueno, ya son palabras mayores. Comenzó escribiendo Historia de un crimen perfecto, después La isla de los 100 ojos, El perro negro, Noche de almas y otros relatos de terror, y luego el salto a los grandes sellos lo hizo con La última noche en Tremor Beach, que fue, bueno, pues, un pequeño terremoto en aquel momento. Lo que ahora nos ocupa, bueno, pues es la trilogía de Iyumbe, que llega con este Entre los muertos a su tercera entrega. Le preguntaremos después si va a ser la última o no, porque eso de las trilogías tiene la ventaja de que a veces se puede convertir en cuatrilogía, o puede haber precuela, secuela o antecuela, quién sabe cómo puede ir. Pero bueno, seguro que eso le va a costar más contárnoslo, pero lo intentaremos saber. Y bueno, pues al que no le conozca, que imagino que todos los que estáis algo sí que hayáis leído de él, su estilo destaca sobre todo por ese lenguaje informal, esa velocidad con la que nos transmite la información y que hace que, bueno, pues aunque el libro tenga cerca de 500 páginas, se devore como si fuera casi una novela corta, y esa facultad para convertir a personajes, o para meter a personajes mundanos dentro de líos morrocotudos. Bueno, en este caso su protagonista no es tan mundano, porque es una policía, un agente de la Archancha, que es, bueno, pues, la policía, la autoridad dentro de esta ciudad, de este pueblo ficticio de Iyumbe, que de repente se mete en un lío morrocotudo, porque, bueno, pues es esa típica historia a la que le da una vuelta de tuerca. Si recuerdan, bueno, pues algunas películas españolas de los años 50 habían tratado un poco esta historia, dos amantes, un accidente de tráfico, ¿qué hacemos ahora? Una cosa que parece que no va a ir a ningún lado, de repente termina con una muerte que a lo mejor no es tan accidental como parece. Y como decían en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer, porque luego algún lector se me enfada si le cuento demasiado del contenido del libro. Tenemos pues a Nerea Arruti, que es un personaje que ha ganado peso desde anteriores libros de la trilogía, y a Kerman Sanginés, que es un forense con el que estaba compartiendo el fin de semana ese viaje en coche, que se queda esperando que le atiendan del 112, pero del que nunca más se supo. Yo te preguntaba, y voy a retomar la pregunta, en una crítica del ABC
un compañero decía que este pueblo que tú inventas, Iyumbe, es Cabot Cove, pero a la vasca. Bueno, Cabot Cove, si recuerdan, era el pueblo donde, una pequeña aldea de pescadores donde estaba Jessica Fletcher, y además era terrible porque un pueblecito que no tendría más de 200 habitantes tenía un crimen a la semana. O sea que yo no sé si Iyumbe realmente da para tanto. Háblanos un poco de este pueblo de Iyumbe, Miquel. Bueno, gracias Javier por la introducción. Me has dado un buen repaso, tengo que decir. Gracias a todos los que estáis hoy aquí por asistir. Iba a decir a pesar del mal o buen tiempo, pero hoy hace un día muy del norte, ¿no? O sea, ni bueno ni malo. No sé cómo ni llueve ni hace sol. Si estuviera aquí Félix Modroño, que es un paisano tuyo que está afincado en Santander, diría que es una jornada Vivaldi, porque en un día puedes disfrutar de las 4 estaciones. O sea que... Feliz, por cierto. Pues sobre Cabot Cove, creo que fue el Independent, o fue un periódico inglés que hizo un análisis de estos, no sé, los periodistas siempre decís que no tenéis tiempo para aburriros, pero aquel periodista debía estar muy aburrido. Y este hombre calculó la densidad de crímenes en el pueblo de la señorita Fletcher y lo contrapuso a la tabla de densidad criminal mundial, que está liderada por Tegucigalpa, en Honduras, la capital de Honduras, que es un lugar bastante peligroso y desaconsejado para casi todos los turistas, ¿no? Y Cabot Cove estaba pues como 20 puestos por encima de Tegucigalpa, ¿no? Claro, son más de 2000 capítulos, no sé cuántas temporadas, asesinando gente todas las semanas y bueno, pues esto te da un ranking. Entonces yo como persona de Portugalete, pero también bilbaíno, me lo tomé como un reto. Dije, esto es un duelo, ¿no? O sea, no podemos quedar detrás de Cabot Cove. Así que vamos a por un pueblo que tenga, por lo menos, que no quedemos a la sombra de Cabot Cove. No, Illjumbe en realidad es una conclusión después de las 4 primeras novelas en las que yo, como quien me ha seguido ya sabe, fui viajando de país en país, de lugar en lugar, pero siempre había unas claves comunes. Siempre estábamos hablando de pequeños pueblos, zonas costeras, climatología adversa. Nunca, bueno, en alguna novela que otra sí que tenía un paisaje luminoso. Tuve una novela ambientada en la costa amalfitana, donde además no me tembló el pulso y también coloqué una buena tormenta, aunque fuese mediterránea. Pero es cierto que siempre al final terminaba destilando esa misma ambientación, ¿no? Y llegó un punto en el que yo también, como escritor, me hacía la pregunta, es decir, ¿es necesario que en cada novela tenga que viajar a un lugar diferente, a un nuevo norte, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera llegué yo a la conclusión de que no hacía falta, de que en realidad todo lo que necesitaba era un universo ficticio, ¿no? Como ya han hecho otros escritores, como por ejemplo Stephen King con Castle Rock o con Derry, que son lugares donde él ha reincidido en ambientar novelas. Entonces opté por esta vía, pensé en Illjumbe, pensé en un lugar que para mí tiene este aura de fantasía, que es la región de Urdaibai, que es real. La cabecera de comarca del Urdaibai es la villa de Guernica, y todos los pueblecitos que se desarrollan a ambos lados del estuario donde desemboca la ría de Guernica. Yo ahí pasaba los veranos de crío, y es como todos los pueblos de veraneo que todos conocemos o que ojalá hayamos tenido la suerte de conocer, pues un lugar donde de crío nos dejaban volver muy tarde a casa. Yo recuerdo que mis padres me habían puesto las 11 de la noche como hora límite para llegar a casa. Yo creo que está muy bien, ¿no? Las 11 en aquellos tiempos. Desde las 8 hasta las 11, que estábamos andando por las callejuelas, por la playa, por todos estos lugares de Urdaibai, ahí se desarrollaba pues todo tipo de historias, ¿no? Las clásicas historias de verano, amoríos, desamoríos, amigos, no amigos, travesuras, pero también las historias del verano, los cuentos del verano, los cuentos de miedo, las leyendas de piratas, de ahogados, de narcotraficantes, cosas que sucedían, parece que sucedían y alguien las contaba, ¿no?
Entonces, para mí, la elección estaba clara. Cuando pensé en un lugar, dije, tiene que ser este, tiene que ser Urdaibai, porque es el lugar que más me suena a fantasía del mundo. Y ahora le intento devolver toda esta fantasía con una buena cantidad de muertos a Urdaibai. Bueno, igual acaban haciendo como en Colombia, ¿no? Ese pueblo que le han renombrado Macondo, para, para aprovechar el tirón de las novelas de García Márquez. Es curioso que ambientas esas historias de crímenes en un lugar donde dices que se hablaba de ello, aunque no hay pruebas tangibles, ¿no? No sabemos si es leyenda urbana o en este caso rural, porque es una zona, no es urbana, no sé si se puede considerar periurbana o semiurbana, pero sí que es cierto que en novelas como la tuya y muchas otras que hemos podido leer en la última década, se ve que hay mucho crimen en zonas rurales que no tienen nada que envidiar a la ciudad, ¿no? O sea, que tanto vamos a salvar el campo, vamos a salvar el medio rural. En este ámbito, o sea, igual en empleo, en educación, etcétera, hay déficit, pero en esto debemos de estar a la cabeza de Europa, ¿no? En las zonas rurales, en Bueno, crimen. eh, yo creo que el mundo pequeño, el mundo, en este caso vamos a llamarlo rural, aunque el País Vasco eh, no es nunca es del todo rural, ¿no? Es un territorio muy denso donde es prácticamente imposible aislarse demasiado. Y las clases sociales están muy arrejuntaditas. Es decir, yo vivo en Bilbao y bueno, yo creo que Santander será parecido, pero en Bilbao a menos de 500 metros separan barrios muy humildes de lugares donde vive una burguesía muy pudiente, ¿no? Y eso es un poco lo que para mí define el País Vasco. Es un lugar muy compacto y Llumbe viene a ser la representación de un estereotipo de pueblo muy de allí, que es un lugar donde tienes tanto a gente que se dedica no al campo puramente, sino porque ya el campo, pues, en lo que es Vizcaya ya no queda tanto, pero clases muy pudientes que viven muy cerca, con las que se convive de alguna manera, se comparte calle, se comparte panadería, se comparte tienda, y todos viven arrejuntaditos en un pequeño espacio. Y Lumbe un poco responde a esta dinámica socioeconómica, más que sociocultural, socioeconómica que está muy presente en el País Vasco. Pueblos donde hay el mundo rural se mezcla con gente que vive en chalets, con su terreno, pero todos participan, por ejemplo, en las fiestas del pueblo. Supongo que Cantabria no es muy diferente de alguna manera, ¿no? Igual con menos densidad, ¿no? Bastante menos densidad de Eso es, sí. población, ¿no? Pero bueno, si te parece, pasamos al libro y sobre todo, hablando del libro, hay que hablar eh, de Nerea Arruti, de esta policía que habíamos descubierto como alguien muy perspicaz, un pelín tocapelotas alguna vez, ¿no? Un poquito. Pero muy recta, ¿no? Y sin embargo, en esta novela, casi desde el principio, se ve una tesitura en la que tiene que cambiar ese proceder y romper las reglas, ¿no? Es quizá la gran sorpresa y lo que hace a este libro diferente. ¿Qué le ocurre o por qué Nerea Ruti va a decidir salirse del guión y empezar a ser, bueno, pues casi, no podemos decir que un outsider, pero va a contravenir casi todas las reglas policiales a partir de lo que había contado de ese accidente, ¿no? Sí. Bueno, claro, Nerea hablar de Nerea es hablar del corazón del libro, ¿no? Porque es quizás la razón del libro también. Nerea es un personaje que apareció en El Mentiroso, como bien has dicho. Ya desde su primera aparición, recuerdo que la escena donde aparece Nerea venía con un teniente, un sargento, no estoy seguro ahora, que era mayor que ella. Ella era como una chica joven, jovencita, en comparación con su compañero, que era un tipo que yo recuerdo que lo describía pues, como un hombre canoso, ya incluso aburrido, típico hombre un poco funcionariado, ¿no? Que iba a hacer el atestado del accidente que le ocurría a Alex, que era el protagonista del Mentiroso. Pero Nerea rebosaba vida. Era la clásica novata
o novato, o sea, cuando hemos trabajado en una empresa, el clásico novato, novata, llena de energía, llena de pasión, estaba haciendo un atestado de tráfico, pero le imprimía todo, ¿no? Quería saberlo todo, quería hacerlo bien. Y además tenía, como bien dices tú, perspicacia. Enseguida que ella, en aquella primera entrevista con el personaje de... Estamos hablando de otra novela, pero bueno, estamos hablando de Nerea. Ella enseguida detectaba la mentira, ¿no? Lo que no encajaba en toda aquella situación. Y me encanta porque aquel personaje en ese momento se curvaba, ¿no? Giraba. Ella misma empezaba a ser demasiado molesta. Incluso su compañero la miraba como, bueno, a ver, aquí habíamos venido a hacer un atestado. ¿Qué es esta pregunta, no? Y Nerea siempre ha sido así, en mi imaginación, ¿no? En El mentiroso no llegaba mucho más allá, no voy a contar nada, pero llegaba, estaba muy cerca de ciertas cosas. En plena noche ya había medrado y se había convertido en una investigadora. Era su camino, ¿no? No se podía conformar con un puesto rutinario. Es una persona talentosa, creativa, proactiva, pues consigue ser investigadora. Y entre los muertos ya la vemos como una persona consolidada en su trabajo, con un respeto, con una posición, unos cuantos años, unos cuantos méritos conseguidos. Pero cuando yo me planteaba entre los muertos, quería evitar, bueno, yo soy, pues en este sentido, me gusta ponérmelo difícil. Entonces me motiva proponerme a mí mismo un problema que sea divertido, por lo menos que necesite una resolución muy creativa, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver, no voy a hacer una clásica novela policíaca donde ocurre un crimen externo y una policía se ve implicada por la propia naturaleza de, pues, que es la policía y tiene que resolverlo, ¿no? Quería intentar una fórmula en la que la policía se viese implicada de una manera personal. Esto es una fórmula que la hemos visto muchas veces, puede ser que ha habido un asesinato en su familia y tal. Entonces yo quería que todo se quedase en la esfera familiar personal de Nerea. Pero además también quería que fuese un thriller, que fuese una novela rápida, una novela donde el protagonista está todo el rato corriendo, ¿no? Es un poco la definición del thriller, ¿no? Tiene que estar corriendo, como en las novelas, en las películas de Hitchcock. Tiene que correr todo el rato, tiene que tener algo que le persigue, una cuenta atrás, una amenaza. Entonces tenía todos estos parámetros en la cabeza y tenía, pues te voy a decir que te has mencionado una película de los años 50 de España, que no es exactamente Muerte de un ciclista. Y aparte de Muerte de un ciclista, yo tenía una historia real de una pareja de amantes que se vieron en una historia parecida, que habrá miles en el fondo, ¿no? Es la clásica historia prohibida, que es un lío según No, se en produce. España no pasa eso, no pasaba, por lo menos. No pasaba cuando se rodó Muerte de un ciclista, dirás, porque vamos. Yo creo que hay muchísimos casos. De hecho, tengo algún amigo que me ha contado historias de un hotel donde él trabajó y hay muchísimas historias truculentas de estas de tener que llamar a alguien para que te saque por la puerta de atrás. Bueno, total, que me gustaba este planteamiento, me parecía prohibido, me parecía aislante de cara al personaje. Incluso siendo una policía, le iba a poner en una situación en la que no podía actuar como policía, no podía actuar de oficio. Nerea, para los que no se han leído el libro ni saben de qué va la novela, va con su amante una noche en un coche, tienen un accidente no muy grave, ellos están como medio magullados, pero enseguida se dan cuenta de que no se pueden mover de allí porque se han quedado bloqueados y que tampoco pueden llamar a nadie para pedir ayuda, con lo cual deciden separarse. La que se va es Nerea, que no pinta nada porque no es ni su coche ni su marido, se va a monte a través. Y al día siguiente intenta conectar con este hombre, no le responde, llega a comisaría, porque como hemos dicho es policía, y se empieza a hablar de un terrible incendio con un muerto en el fondo de un valle muy parecido a donde ocurrió el accidente. Nerea, incrédula, perpleja, asiste a ese briefing donde se enseñan esas fotografías en las que aparece lo que parece el coche donde ella iba la noche anterior. Y Nerea toma una decisión casi inconsciente, que es la de no decir nada. Es decir, bueno, esto no tiene sentido. O, aunque tuviese sentido, nadie se tiene que enterar de que yo estaba allí, ¿no? Porque este hombre estaba casado. Y esto es un hilo, sin más, porque la novela después empieza a desarrollar. Vemos que la muerte de Kerman está relacionada con otras cosas, parece que hay un misterio más profundo.
parece que incluso está relacionado con un villano cuyo nombre sobrevuela por el pueblo desde hace años, aunque nadie le conoce. Hay un montón de tramas, ¿no? Pero me gusta este comienzo tan humano, por otra parte, que es esto de tirar la piedra y esconder la mano. O sea, es como, uy, si lo he hecho yo esto, ¿no? Pero nadie lo sabe, así que me voy a callar. Y me encanta ese, cómo de alguna manera invito a los lectores y a las lectoras a seguirme en la mentira de Nerea. Aunque después esto se convierta en un thriller que tiene escenas de acción, que tiene, pues bueno, los componentes de una aventura, pero siempre tiene un personaje culpable, contradictorio, que para mí personifica el centro del conflicto, ¿no? Nerea es una mujer que es una loba solitaria, que es una persona inadaptada, que... ¡Ay! Alguien está... alguna alarma, ¿verdad? Auditiva. No pasa nada, no pasa nada. Nerea es una persona que ha abrazado su profesión como contra... Vamos a decir, como compensación por una infancia muy desestructurada, muy caótica, y ella ha abrazado el orden, el reglamento, en un colegio, en un principio muy estricto, donde ella estudió, y después en el cuerpo de policía. Y me gustaba vacilarle, tocarle las narices con este problema. Es decir, ahora tienes que ir en contra de todo lo que tú eres, tú que estabas tan tranquila con tu profesión, con tu horario, con tus reglas, que estabas tan tranquila en tu mundo que te has construido tan equilibrado, te vamos a desequilibrar. Te vamos a hacer mentir, vas a traicionar a tu cuerpo y lo vas a hacer todo por amor. Una cosa de la que te llevas ocultando y escondiendo toda la vida. Y ese es para mí el corazón de la novela. Otra cosa es que después ya veremos, hay muchísimos más giros. Pero... Bueno, hoy sale en el diario una entrevista, una conversación que tuvimos esta semana, y me encantó una de tus respuestas. De hecho, iba a ser el titular, pero ya sabes, los problemas de maquetación. Y es que me dijiste, me encantan los personajes que toman malas decisiones. Eso sí que es humano, ¿no? Probablemente sin malas decisiones no habría literatura. Bueno, casi no habría vida, ¿no? Claro, totalmente las decisiones, la antedecisión, ¿no? La inquietud por la decisión correcta, el momento de tomar una decisión y las consecuencias y los remordimientos son, yo creo que son el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, junto con otras muchas cosas, pero es una experiencia absolutamente humana. Y lo decía, ¿no? Lo acabo de decir, ¿no? Cuando yo invito al lector a seguir al personaje, mucho antes de saber que esta novela va de esto o del otro, o de este misterio, o de este muerto, o de esta trampa, sobre todo le estoy invitando a seguir a un ser humano cuya reacción es fácilmente, digamos, igual no es razonable, igual no es racional. Quizá le pegaríamos una colleja a Nerea si pudiésemos. Si estuviésemos allí le diríamos, Nerea, no hagas esto. Se lo haríamos también a Alex, yo creo, en El Mentiroso. De hecho, muchas lectoras y lectores me escribían y me decían, es que Alex se merece una buena leche. Si le hubieses dado una buena leche en la página 15, pero claro, no tendríamos novela, ¿no? Entonces, de eso van un poco mis historias. Me gusta, claro, como las escribo en primera persona, me gusta esta capa subconsciente de las novelas, este nivel en el que todos de alguna manera hemos estado alguna vez. Todos hemos tomado esta decisión culpable, poco moral, secreta. No era demasiado grave, así que bueno, estábamos pecando solo un poco, ¿no? Ese es un nivel de tensión en el personaje que para mí por lo menos como escritor lo hace muy atractivo, ¿no? Lo que no sé si le hubieras aconsejado a Nerea, casi como escritor, como agente externo, ¿no? Que hubiera hecho otra cosa. No sé, ¿tú crees que podía realmente, conociendo al personaje, podría haber confesado la verdad? Pues mira, yo tengo un amigo de Madrid que salía a ligar allí por Madrid en sus tiempos mozos y hacía el argento argentino. Entonces este salía en los bares y se ponía a hablar en argentino a todas las chicas y pues alguna que otra decía, bueno, qué exótico esto es argentino y tal. Y el otro le daba pábulo con el argentino. Y entonces
creo que él se enamoró perdidamente de una de sus conquistas, pero siguió hablando en argentino. No sé cuántas veces quedaron y él seguía con el argentino. Ya era una cosa límite, porque ya dentro de poco ya iba a tener que estar los padres o algo, ¿no? Y entonces lo que hizo fue un día, decidió que tenía que hacer lo correcto. Entonces le escribió un email y le explicó, mira, me llamo Jorge, soy de Móstoles, no soy argentino. Envió el email, apagó el ordenador, se metió en la cama, se tapó hasta y esperó. Entonces, claro, esto es lo que yo le podía haber aconsejado a Nerea también. Mira, Nerea, tú... Pero, ¿cuál es la solución más fácil cuando uno está solo? ¿No? Porque a este hombre también sus amigos le aconsejaron, pero en realidad, ¿sería divertida la historia? No, todos querríamos que Jorge siguiera haciéndose el argentino, que le presentase a sus padres con una historia improbable de estos hablan en español, pero no te preocupes, son argentinos como yo. Y esa es la novela, ¿no? Si no tendríamos un relato corto, ¿no? Como os he contado, pero para tener una novela necesitamos muchísimo más desarrollo. Así que muy bien, Nerea, muy bien con esas decisiones. Bueno, antes decía, y lo voy a hacer, que te voy a intentar sonsacar qué va a pasar con esta trilogía, ¿no? Porque al principio de la novela hay una advertencia que dice que las 3 novelas son historias independientes, que se pueden leer por separado, pero no dices que sea una trilogía. O sea que yo no sé si esa palabra la ha puesto la editorial en la publicidad o es que realmente esta novela cierra un ciclo y luego, bueno, pues pudiera haber algún regreso ocasional. O sea, no sé, igual es como demasiado prematuro, ¿no? Cerrar un ciclo tan productivo solo con 3 libros, ¿no? Mira, yo nunca he dicho la palabra trilogía. Ya lo he dicho todo. ¿No? En la faja viene, ¿eh? O sea, No, la editorial, la verdad es que le ha llamado trilogía. Por si acaso, yo qué sé, tengo un accidente y no Y escribo la nada chica más, ¿no? dice que no estaba ahí. Pero para mí, yo os lo he dicho, ¿no? Desde el principio, para mí Illumbe fue y es un escenario perfecto para un montón de historias que se me ocurren, que ocurren en pueblos pequeños, que en este caso, además, que tienen esta simiente de un universo que ya existe, de personajes anteriores, que puedo traer a nuevas novelas. Es cierto, por no culpar del todo a la editorial y presentarles como un malvado ser comercial que solo busca el beneficio, que esta novela es el colofón, digamos, o yo quisiera que fuese el colofón de una subtrama que está presente en las 3 historias, que es la trama de El baile de las manos negras, que es un libro maldito que escribió un tipo de Illumbe, esto todo en ficción, que se presenta en la primera entrega. Hay un escritor, Félix Arcarazo, que revela los secretos del pueblo. Se pone a contar quién se acuesta con quién debe dinero a quién dice ser, quién no es, quién tiene este pasado. Aquello era un disparadero de tramas maravilloso, ¿no? Es una idea que no es nueva, pero yo le di este nuevo refrescor, ¿no? En un pueblo pequeño, un vecino del pueblo va y se pone a contar. Y además lo que pasa es que alguien, bueno, no diré más porque no quiero hacer spoiler, pero pasa algo alrededor de ese escritor, ¿no? En El mentiroso. Y después ha sido un poco el hilo conductor de las 3 novelas. Y un poco ha presentado la mecánica narrativa de todos estos secretos que estaban hundidos o sepultados en el pasado. Y las novelas presentaban esta especie de doble acción. El pasado, algo que ocurrió, que Félix Arcarazo recogió en aquel libro maldito, y después el presente, que es un protagonista que de alguna manera se ve metido en la aventura, en las 3 novelas, y sin darse cuenta llega a encontrar, bueno, sin darse cuenta no, activamente encuentra una conexión con el libro de Félix. Yo creo que ya estaba agotado esta subtrama, ya había que agotarla, con Entre los muertos lo hago, y si volvemos a Illumbe, que yo creo que sí volveremos, voy a esforzarme para que sea un nuevo paradigma, para que haya otra, digamos, otra trilogía, otra entrega de 3 o 4, las novelas que sean, que funcione de otra manera, que vengan de otra mecánica. No sé, otra cosa. Un tesoro escondido en algún lugar del Illumbe,
una desaparición que conecta las tres novelas, que vengan si tienen que venir, algo así, ¿no? Que haya un paradigma narrativo que de alguna manera nos ayude a conectarlas, porque las tres novelas, por si no se ha dicho ya suficiente en la radio y en los periódicos, son independientes, las pueden leer de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, que no, sí que tienen conexión, pero se pueden leer, son independientes. Claro, pero yo incidía en lo novedoso porque la verdad es que no te veo como un escritor de fórmula, ¿no? Como esos autores casi estilo Manolo García que siempre hace el mismo disco, la misma canción. A ti, sin embargo, parece que lo de innovar es como marca de la casa, ¿no? ¿Te planteas cada libro como un reto técnico, narrativo? ¿Siempre quieres ser especialmente original? Sí, no te voy a engañar, o sea, Ujú, me planteo las novelas, me daría mucha vergüenza, ¿no? Hacer una copia descarada de estructuras o de planteamientos, ¿no? Es difícil escaparse del cuadrilátero, ¿no? De posibilidades que tienes como escritor de misterio. Es cierto que, por ejemplo, hay novelas que claramente desde el principio yo las he visto como un misterio, como en plena noche. Un misterio le llamo a una novela donde el muerto está al principio, ujú. ¿no? El muerto, según comienza, como en un muerto en la biblioteca de Agatha Christie, ¡pum! El muerto está ya y hay que resolver quién lo hizo, ¿no? En una novela de suspense, como podría ser Tremor Beach, el muerto está al caer. Estamos continuamente presagiando la muerte. Algo va a pasar, ¿no? Esto es, pues no sé, los pájaros de Hitchcock, bueno, están ahí Sí. y sabemos que algo va a ocurrir. Y un thriller, que es esta entrega, es la muerte está corriendo a mi lado, ¿no? Estoy escapando precisamente ahora de la amenaza, ¿no? Entonces, siempre tienes que elegir una especie de combinación entre estas tres palabras, ¿no? No siempre, pero quiero decir, para mí las novelas de esta clave misteriosa, enigmática, suspense, tensión, siempre se mueven en un punto en el mapa entre estos tres conceptos, ¿no? Es un enigma misterioso, perdón, es un misterio con suspense, Ujú. es un thriller misterioso, es un misterio con thriller. Y después, ¿qué mecanismos le voy introduciendo a la novela? ¿Cuánta potencia le doy a una cosa, cuánta potencia le doy a la otra? Pero de alguna manera siempre estoy intentando retrabajar dónde empiezo, dónde ubico la mecánica narrativa del libro, ¿no? Y desde luego sí, es un reto, porque en algún momento eh, vuelves a un esquema, por ejemplo, quién lo hizo canónico británico de Agatha Christie, ¿no? Que experimenté en Tom Harvey. Aquel era un planteamiento muy Agatha Christie, eran exactamente 10 personajes que podían ser cualquiera de ellos el asesino y casi estructuralmente hice un trabajo de aproximación a lo que venían siendo pues, las fases de una novela de Agatha Christie, ¿no? La fase de presentación, la fase de discurso, de que cada personaje cuenta y explica, y la fase de resolución, ¿no? Pero después, por ejemplo, he ido sofisticando los quien lo hizo. En el Mentiroso era también una especie de quien lo hizo, pero estaba cruzado con la mecánica de un thriller, de una cuenta atrás. Alex tenía que descubrirlo antes de que... Y bueno, pues yo me dedico a jugar a esto, ¿no? Hago fórmulas y voy encontrando respuestas, ¿no? Entre los muertos yo creo que es un thriller misterioso. Tiene un misterio de partida, hay un muerto, ya lo hemos dicho, pero hay una cuenta atrás, ¿no? Bueno, también hay su poquito de novela negra estilo norteamericano, Chandler, etcétera, porque sí que nos presentas este mundo rural, especial vasco, en el que, bueno, apuntabas un poco al principio, ¿no? Hay un crimen especializado, ¿no? Digamos que hay cosas que no vemos cuando vamos por esas zonas, pero sí que hay su trapicheo, sus delitos, su narcotráfico, que además no tiene nada que ver o no es exactamente lo mismo que sucede en las ciudades, ¿no? Esa vida secreta de los pueblos, ¿no? Me imagino que la habrás investigado muy a fondo, ¿no? Pues sí, de hecho, en esta novela me he tomado bastante tiempo para saber
conocer la actualidad del crimen. El crimen. Yo tengo un muy buen amigo que es investigador judicial. También tengo contacto con la Guardia Civil, que lleva en el País Vasco sus cosas también. Tiene sus competencias, concretamente con el narcotráfico internacional. Tiene cosas. Y son pues cuerpos en los que si te pones gente con la que te pones a hablar y si yo se lo pregunto así, ¿no? Digo, cuéntame, esta semana, este mes, ¿qué ha pasado? ¿En qué estáis? ¿No? ¿Qué está pasando ahora mismo que no nos enteramos los demás? ¿No? Porque lo que viene a los periódicos al final suelen ser casos donde hay un homicidio, donde hay una muerte violenta o llamativa, pero ocurren otro montón de cosas, y aquí en Cantabria estoy seguro que también, que no llegan, no llegan a la superficie de los medios, ¿no? Son cosas menores, pero son fantásticas y material de primera para una novela, ¿no? Pues en el caso de Entre los Muertos voy a intentar no spoilear, voy a hablar con cuidado aquí, hablo de dos hermanos que atracan con pistolas de mentira. Hablo de este mundo nuevo de la marihuana, que es tan potente en el norte, porque es que, por lo menos en el País Vasco, es todo un nuevo universo en el mundo de las drogas, ¿no? Y de cómo se está metiendo cada vez más gente, cada vez está más organizado. Y todo esto, claro, el mundo rural, absolutamente. Tú tienes un caserío en lo alto de un monte, y en la parte de al lado, de atrás del caserío, porque adelante pasa la carretera, pero la parte de atrás de la montaña no la ve nadie. Y de repente resulta que tienes ahí, bueno, medio Colombia, ¿no? O bueno, Colombia, o tienes montado, aquí tenemos hoy. Y eso ocurre en el mundo rural. Y hay detenciones y hay labores de investigación alrededor de un montón de criminología que sucede en los pueblos pequeños, ¿no? Y me he alimentado muchísimo de esto para crear una de las subtramas de la novela, que es la subtrama de los hermanos, que se va extendiendo durante la novela de una manera natural, porque es el día a día, en teoría, de Arruti. Arruti, aparte de estar metida en este embrollo de su infidelidad, pues es policía, entonces tiene que atender a sus tareas cotidianas. Pues resulta que uno de sus casos, de alguna manera, se empieza a conectar, ¿no? con la historia de Kerman, y ahí es donde empiezan a saltar las chispas en la novela, ¿no? Bueno, cuando hacía tu presentación, decía que hay dos datos que me han llamado mucho la atención. Aparte, bueno, lo de la marihuana ya lo habrías visto en Ámsterdam, me imagino, donde viviste unos cuantos años, pero el tema de la informática y el tema del rock. La novela no es muy informática. Yo creo que no sueles tirar mucho de la Hay alguna informática. contraseña, Sí, alguna pero cosita. no. Una contraseña bien hecha, una contraseña fuerte. Pero eso, y no pongo un disco floppy, por lo menos. En eso se me nota que estoy actualizado. No sé si estas dos facetas de tu vida, no sé si sigues dedicándote a la informática aparte de escribir y si hay alguna conexión entre ellas, ¿no? Porque parecen mundos en apariencia muy alejados, pero bueno, cualquier novela moderna casi que sin internet no tendría sentido, sin móviles, sin conexión. Cuéntanos, ¿qué Pues haces? la ¿Qué verdad es haces que, como sí, informático? bueno, informático hace mucho tiempo que no. O sea, lo último que hice fue compartirlo con la literatura como un freelance. Pero bueno, lentamente pues la literatura ha ido siendo, bueno, me ha ido pagando las facturas cada vez más. Y es que son dos trabajos que son un poco incompatibles. Yo hubo un momento en que estaba intentando compatibilizar novelas con programas de ordenador, y me di cuenta de que sería más fácil compatibilizar novelas con ser el recepcionista de un hotel o trabajar de camarero en un bar, porque no serían dos trabajos intelectuales, ¿no? La programación es es compleja, y escribir una novela es altamente complejo también en este sentido. Por lo menos las que yo escribo son problemas, ¿no? Y entonces tener que atender dos tipos de problemas diferentes el mismo día, pues tenía otra cara, la verdad, en aquella época. Así que al final terminé decantándome por resolver un tipo de problemas, ¿no? Aunque es cierto que el software, seguramente que hoy aquí no hay nadie que haya visto, y quizás sí, que haya visto un programa de ordenador, pero hay un estilo
semántico en el programa de ordenador. De hecho, hay toda una corriente, es muy interesante, a la cual yo me adscribo totalmente, porque yo tenía esta especie de sensibilidad literaria cuando trabajaba en la programación, que los programas de ordenador sean muy legibles, que la elección de los nombres de las cosas, de todo tenga una reflexión, y en eso tiene muchas conexiones con la literatura, que si tienes que elegir un nombre, tienes que, por ejemplo, en una novela muchas veces empiezas con un gran elenco de personajes. Hoy tenemos, por ejemplo, aquí a una talentosa escritora, María Oruña, que ha venido a acompañarme hoy a Santander, que seguro que todos la conocéis. Y cuando hablamos de cómo componemos nuestros libros y los problemas a los que nos enfrentamos, pues uno de ellos, María, siempre es cómo ordenamos cuántos personajes ponemos, si quitamos a unos, si los sintetizamos, si economizamos, y cómo prestamos atención a que el lector que está leyendo la novela, y de alguna manera es como un pequeño ordenador, en el sentido de que tiene una memoria limitada, ¿no? Yo me imagino a mis lectoras y lectores que me leen en el metro antes de irse a la cama o cuando pueden, ¿no? Claro, me pueden dedicar un pequeño espacio de su... Entonces yo no puedo ser demasiado exigente, tengo que economizar cuánto voy a ocupar y tengo que ser inteligente en cómo ocupo su cabeza y cómo voy construyendo la información para que mi novela no les dé un dolor de cabeza y decidan, mira, este chico muy majo, pero no puedo con la novela, no entiendo nada. Y además no soy capaz de recordar entre lectura y lectura. Entonces, este trabajo de gestionar la memoria, de gestionar los recursos, la economía, es, yo creo que el nexo más claro, más evidente entre el software y la literatura. Bueno, ha sido todo un ejercicio literario. Y el otro eje de tus intereses, la tercera pata, es el rock, ¿no? Al que dedicaste incluso una novela. Cuéntanos, ¿qué tiene el rock? ¿Qué es lo que tocas? ¿Cómo se llama tu banda? ¿Vas a hacer ¿cómo se llama el autor este de las catedrales que va dando conciertos? Joder, ¿quién es? Sí, El de bueno, los Ken Pilares de Follett. la Tierra, Ken Follett, Ken ¿no? Que Follett, va sí, dando sí, sí. conciertos a la vez que hace presentaciones. Y porque, sobre todo, la pregunta sería: ¿por qué no has traído la guitarra a la presentación? Que hubiera sido... Yo creo que es la pregunta final, Sí. de fondo. Como que me gustaría a mí tener que dar esos conciertos que hace Ken Follett. Ken Follett, que además es un gran bluesman, hay que decirlo, toca muy bien. Mi historia de rockero, que además la reflejo mucho en Plena Noche, tiene además una conexión muy especial con Santander. Ah, coño. Que esto no sabe casi nadie, se lo he contado ya a María y a Ladi, que están, y a Alan, que hemos estado comiendo hoy aquí en Santander juntos. Está muy relacionado con la premisa de mi segunda novela. Yo me consagré con mis 20 años a escribir canciones, mucho antes de querer dedicarme a escribir ficción, ¿no? Y cuando ya teníamos varias maquetas y demos y tal, yo los enviaba. Lo mismo que hice después con las novelas, el mismo proceso. Terminaba mi maqueta, lo metía, tenía una pila de sobres, discográfica, agente, que es lo que hice más tarde con las novelas, ¿no? Yo ya venía preparado para esto. Y uno de aquellos productores me respondió, me ha gustado muchísimo, tal. Me gustaría conocerte. Era Gonzalo Benavides, que igual ustedes no le conocen, pero si vean ustedes Verano Azul, ¿recuerdan el capítulo del ídolo? Que era un popstar que recalaba en el pueblito y tal. Ese era Gonzalo Benavides, era Bruno, que además nos representó en Eurovisión, Gonzalo Benavides. Bueno, pues este hombre fue el productor de Ya baila sola, de Javier Álvarez, el cantautor, en aquellos años, los 90. Y es actor este hombre también, ¿no? Y había venido a Santander. Ahora voy a pecar de ignorante, pero no sé cómo se llama el teatro grande este que tenéis, el Palacio de... Al Palacio de Festivales. Sí, eso. Venía con una obra con Carlos Hipólito y nos dio entradas. Nos dijo, venía a Santander, nos conocemos allí y yo me fui con toda la banda. 4 tipejos de Bilbao. Fuimos a ver su obra y después quedamos en un bar aquí de Santander, pues ilusionadísimos, ¿no? Como te puedes imaginar. Bueno, nada, fue terriblemente frío, congelante.
hasta la médula. En aquel día fue, pero tuvimos un atisbo de esperanza, porque después al día siguiente nos dijo, bueno, nos veremos en Bilbao, en Astenagusi, en la Semana Grande, que también actuó en el Teatro Arriaga. Y entonces le preparamos un concierto en Bilbao y allí terminó de matarnos, ¿no? Allí ya nos dio calabazas, ¿no? Esta historia, esta historia de una banda preparándose para actuar ante un productor es, si alguien se ha leído mi segunda novela, lo que yo describo en Plena Noche. Lo que pasa es que en la realidad no pasó nada más, no desapareció nadie, no hubo muertos, no hubo misterios, ¿no? Hubiésemos matado a alguien esa noche, pero no lo hicimos, ¿no? Y para mí fue como... es uno de esos puntos en tu vida que muchas veces recuerdas y dices, ¿qué hubiese pasado? ¿No? ¿Qué hubiese sido de mí o de nosotros si esa noche este hombre nos dice, así, o tú sí, tú no? ¿No? Que es lo que pasa en Plena Noche, le dice al cantante, tú sí, los demás no. Y ¿no? Pues esos giros que tiene la vida, que son como los giros de las novelas, en los que realmente toda tu existencia se puede ir en una dirección o en otra por un milímetro, ¿no? Por una pequeña acción, ¿no? Pues nada, esa es la conexión de Santander con las novelas de Miquel Santiago. Por cierto, tú que tienes experiencia en los dos géneros, a mí me da la sensación de que es mucho más difícil escribir una canción que una novela, ¿no? Incluso. Bueno, son dos dificultades muy diferentes, muy diferentes. En la novela, el gran secreto, yo creo que está en... El otro día hablaba con un amigo guionista que están tan acostumbrados a la escaleta, a pensar en las limitaciones de la producción de una serie, de una película, y él está escribiendo una novela. Dice, claro, es que todo es posible. En una novela todo es posible. Puedo escribir lo que quiera, y yo creo que en la novela esa especie de equilibrio, de encontrar esa armonía entre la estructura, los personajes, cuánto de cada, las proporciones, pero al mismo tiempo lograr la magia, como decía hoy María, una expresión que has utilizado hoy, la magia literaria, ¿no? Que las palabras, además, que estamos en un contexto que es la literatura, ¿no? Que es un libro, que es un momento mágico en el que tú tienes que hacer magia con las palabras, ¿no? Y me ha encantado la expresión. Combinar todo eso, a crear una armonía entre todos esos elementos, es la dificultad de la novela. La dificultad de las canciones como de la poesía para mí es encontrar la simplicidad absoluta, la palabra exacta, la frase evocadora que resuena. Concretamente a mí os puedo decir, y es evidente, que es mucho más fácil escribir novelas que canciones. Si no, otro gallo cantaría. Estaríamos en un concierto. Yo tendría una guitarra encima. O sea, que es de suponer que ahora estés escribiendo una nueva novela, ¿no? No un nuevo disco de tu banda. Nada. Ni una ni la otra. Ahora mismo estoy terminando la promo de Entre los Muertos. Ya te he comentado que estoy haciendo otras cosas, que me he metido en una locura de una cosa para la televisión vasca, de crímenes reales. Y todo esto ha consumido los 2 últimos meses de mi existencia totalmente. Así que espero que en cuanto me pueda liberar de todo, irme de vacaciones, cogerme un buen libro, empiecen otra vez las ideas a volver y a escribir premisas y empezar a hacer lo que es el trabajo de escribir, ¿no? Bueno, me parece que llevamos mucho tiempo conversando tú y yo, y Sí. todos los amigos que nos acompañan seguro que han pensado muchas cosas y tienen curiosidad por que les desveles alguno de tus secretos, si es posible. O sea que aprovechad que le tenemos hoy aquí. Y ahora, bueno, pues es vuestro turno. Si queréis hacerle alguna pregunta, pedid por favor, levantéis la mano. Ángel os va a acercar el micrófono. No, aprovechad, ¿eh? Ahí tenemos, efectivamente. Sí. Hola, Miquel. ¿Qué tal? Nos conocimos en Bilbao hace poco. Sí. ¿Qué tal estás? Yo quería preguntarte por la primera frase que pones en tu libro, que es de Alfred Hitchcock. ¿Por qué esa frase? Bueno, bueno, es pura tonalidad esto de la frase. Un poco, es una deuda por el título, que está muy, muy enlazado con Vértigo, Entre los Muertos. Bueno, Hitchcock para mí es un maestro, ¿no? En muchos aspectos
de lo que he explicado antes, ¿no? La mecánica narrativa, la forma de contar historias, de plantear la velocidad de una historia, la tensión. Creo que se le conoce como el maestro del suspense, es cierto, pero creo que es mucho más maestro en lo que se llama thriller, ¿no? Creo que sus mayores obras para mi gusto, son thrillers. Y esto es un gran thriller. Y además esta es una frase en la que él habla de algo que está muy relacionado con la novela. Está hablando del entierro que quisiera tener él, ¿no? Él era, de hecho, fue así. A Hitchcock lo esparcieron por el mar. A él le gustaba esa idea y hizo esta broma un poco irónica sobre lo limpio que es un enterramiento en el mar. Y hablando de cómo le gustaría a él, y con esta broma lo enlazo con un elemento que después es central en la novela, que es que ha habido algo que ha ocurrido en el mar y está relacionado con un muerto. Entonces me pareció como un gran principio, un gran dibujo que me condensaba varias cosas de la novela. Gracias por la pregunta. Más preguntas, por favor. Estoy seguro que hay más, claro. Vas en orden, te tengo apuntada, ¿eh? Buenas tardes, Miquel. ¿Qué tal? Yo no voy a hacerte una pregunta, solo quería darte un agradecimiento por esos comentarios que hiciste de mi tierrina, que fueron una sorpresa cuando nombraste el Savoy y nombraste el pueblo de Cudillero y los cachopos. Ya de por sí la novela te engancha, pero bueno, esos detalles te han enganchado todavía mucho más, ¿eh? Muchas gracias. Pues hombre, un placer. Sí, sí. Estamos hablando de En plena noche aquí, de la segunda novela, donde había una especie de viaje casi en el último tercio de la novela, que pasa por Asturias y termina en Vigo. Concretamente en este club de rock de Vigo, ¿no? Y me gustaba, bueno, es que estas novelas están mucho rato en Illjumbe, están mucho rato dando vueltas alrededor de Illjumbe, y me gusta que los personajes en algún momento salgan y hagan un pequeño viaje. En El mentiroso se venían aquí, a Cantabria. No recuerdo ahora exactamente dónde lo ponía, pero vamos, estuve con el Google Street View toda una mañana buscando, a ver, en Cantabria un buen sitio para un asesinato, vamos a ver aquí, allá, tal. ¿Era en Oreña? Sí. ¿Lo recuerdas de...? Sí, sí. Bueno, estuve ahí y se metía, ¿no? El Google Street View, y dije, es perfecto este lugar, ¿no? De hecho, Cantabria tiene muy buenos sitios. Yo dije, bueno, esto me lo apunto, o sea, algún día tengo yo que... No, pero me pareció fantástico. Y en El mentiroso Cantabria, después me iba un poquito más allá, Asturias. Ahora me he venido hacia el lado francés, en Entre los Muertos, se va hacia las Landas y también hace un pequeño viaje a Londres. No sé, me ha quedado como el eco, ¿no? de ese recurso, y me gusta que de vez en cuando el personaje se libere. Pues nada, encantado. Me encantaría, de hecho, ir en persona. Lo estoy planeando. Sí, sí, sí. Ángel, bueno, hoy tenemos la fortuna Sí, que nos aquí acompaña tenemos exactamente. la gran escritora Laura Restrepo, que quiere hacer también una pregunta. Honradísimo, Laura. Mira, sobre un par de preguntas sobre tu proceso de escritura. Primero, ¿escribes de forma lineal de principio a fin o por ese pánico que produce que de pronto el final sea una gran decepción, escribes el fin y luego vuelves hacia la mitad? Esa es una. Y luego tu relación con los personajes. Si peleas con ellos, si hay algunos que se te abren y te revelan de entrada cómo son, qué dicen, o si unos más familiares a ti, que los sientes cercanos, que los conoces, otros que es una lucha llegar a entenderlos y que de pronto empiezan a hacer lo que se les da la gana ya lejos de tu control. Muchas gracias. Cómo se nota que Laura tiene una dilatada carrera. Dos clásicas preguntas que podría contestarte en como 4 horas y media o 5. Vamos a ver si lo resumimos. Sobre el tema de la linealidad, sí, yo escribo, siempre comienzo, de hecho, la idea que me resuena en la mente, la que me hace lanzarme a la novela, más o menos suele coincidir con los arranques.
en mi caso. Es tan sencillo, ingenuo, infantil como, oye, una novela que empezase así. Yo, claro, un accidente, 2 amantes, no podían estar allí. Esto pinta bien. Y lo tengo, ¿no? Y después, pero los personajes quizá no los tengo todavía. Pero ya, ese punto de partida es casi... delimita el escenario, la expectativa de hacia dónde puede ir, hasta dónde puede llegar, hasta dónde podemos escalar la historia. Y yo creo que me viene bien, porque lo que decíamos antes de mi amigo guionista, que también el otro día una mujer en Bilbao me dijo, me he pasado toda la vida queriendo escribir una novela, pero claro, tenía un trabajo, entonces no podía. Y ahora tengo todo el tiempo del mundo y no soy capaz de escribir una novela. Me voy por aquí, me voy por allá. Entonces le dije, lo que tienes es demasiado tiempo. A ver, no sé qué os parece a Laura y a María, hoy, escritoras que estáis aquí, esto que voy a decir. Pero ¿no os parece que, de alguna manera, lo creativo le benefician las limitaciones, le benefician los espacios, de alguna manera, tener unas coordenadas de las que no nos podemos salir, ¿no? Como si fuese el escenario de un teatro, ¿no? Esto es lo que hay, estos son los recursos con los que tienes que contar, ¿no? Y a mí estas premisas ya me dan un enfoque. Es un pueblo pequeño, es una pareja de amantes, ya tengo el principio, tengo el personaje principal, más o menos, siempre está más o menos el personaje principal en esa premisa. Y el proceso de inventar empieza ahí. Bueno, ¿y qué pasaría ahora si... bueno, ella es policía, claro, la consecuencia de esto, lógica, sería esto. Después yo tengo un tema que normalmente surge del personaje. Te intento responder también a la otra pregunta. El tema suele estar en el alma del personaje, suele estar en el corazón del personaje principal. En el caso de Nerea hay esta especie de... No es que sea un arco de aprendizaje del personaje, pero es algo que ella... es un dolor latiente, ¿no? De ella. Ella tuvo una infancia desestructurada, su madre era una mujer que quiso ser artista, no lo consiguió, ella vivió durante muchos años con su madre en una especie de caos. Esto está muy influido por historias de mi familia, casi siempre, ¿no? Historias de mi propia madre, que también tuvo una época muy caótica en su vida, y cómo ella abrazó, ella, Nerea, mi madre, toda la vez, abrazaron, por ejemplo, un colegio muy reglado, como consecuencia como contraposición al caos, y después una profesión o una forma de vida muy ordenada, ¿no? Entonces, de alguna manera estás reflexionando, ¿no? sobre historias que te han contado, sobre formas de vivir, de organizar la vida. Pero todo esto me ayuda en mi trama también. También es como, bueno, claro, si tengo este personaje que está tan ceñida a su profesión, está tan feliz, tan satisfecha con su equilibrio, ¿qué pasa si a esta persona le tocas ahí, ¿no? Y le molestas? ¿Y qué haría, ¿no? Y eso es lo que te hace vivir con tu novela, ¿no? Esa curiosidad que tú te provocas a ti mismo de decir, este personaje tal... a mí es lo que me hace escribir y creo que es lo que hace leer a los lectores, ¿no? Es lo que hace la historia interesante, ¿no? Es como, ¿no? Entiendo a este tío, claro, entiendo a esta tía, claro, es que claro, le ha pasado esto, claro, el otro era su amante, no lo puede decir, pero claro, al mismo tiempo ella tiene mucho respeto por su profesión, claro, entonces, ¿qué va a pasar? Otra página. Yo creo que es un poco el misterio de contar un cuento, ¿no? Contar una historia. Y sobre los personajes, sí que es cierto que hay personajes que, como ya te digo, vienen de mi constelación familiar, vienen de mis historias, de mi familia, de mi entorno cercano. Muchas veces está mi tío, que es el malo de la historia, o alguien que conozco y conozco su psicología, estoy muy... Y después hay personajes muy externos, ¿no? Que muchas veces los prototipo a través de personas que conozco, pues yo qué sé, biográficamente, pues una estrella de rock. Yo me gusta leer biografías, o políticos, o personajes famosos, y ves otras vidas, y entonces de alguna manera me monto el personaje con estos prototipos un poco más externos. Pero es cierto que todo lo que forman los elencos más principales son cosas muy, muy cercanas a mí. Cosas que conozco de primera mano.
No sé si te he respondido algo de todo. ¿Está bien? ¿Puedes salvar algo de esta respuesta? Muchas gracias. No, realmente muy interesante. ¿Alguna cuestión más? Bueno, Ya sabía que llegaba la pregunta difícil en algún momento. María Claro. Ordeña, por favor. ¿Qué tal? Bueno, yo tengo que decir que sí he leído Entre los muertos, que es una obra que me parece brillantísima, ya se lo dije a Miquel, me ha encantado, es coherente, es viva, comienza de una manera muy inteligente porque empieza con una premisa muy sencilla que todos podemos entender, dos amantes que no pueden revelar que estaban juntos y tal. Lo digo porque hay un librero ahí en la puerta y a lo mejor os interesa, los que no lo tengáis todavía. Y a mí me parece una novela fantástica, que he disfrutado muchísimo. Mi pregunta es, como yo ya la he leído, no quiero, pues, en fin, una exclusiva aquí de lo siguiente de Miquel Santiago, pero sí me pregunto, como veo que Miquel Santiago avanza mucho con sus registros y cada vez sorprende más, yo me pregunto, ¿es posible que en algún momento hagas algo, pues antes explicaste muy bien la diferencia que tú veías, suspense, thriller, misterio? ¿Es posible un misterio histórico? ¿Es posible, decías también que te gustaban las biografías, una biografía ficcionada, un ensayo, algo? No lo sé. Muchas gracias, María. Tú siempre, además, María y yo nos conocemos desde hace muchos años. Primero fue una relación lejana, yo veía sus libros en las librerías y después ya nos conocimos y nos hemos compartido muchas cosas, ¿no? Y siempre me lo has dicho, ¿no? Pues eso, y me has impulsado. Hay géneros, hay opciones, ¿no? Hay un montón de dudas dentro Tengo muchas dudas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, creo que el mundo de la historia, de la novela de aventuras, es algo que todavía no he abordado. La novela épica, clásica, sin más. El thriller es una forma de épica, pero de alguna manera está centrada o está cerrada con una cuenta atrás, ¿no? El thriller siempre tiene este concepto de carrera de obstáculos, pero que tiene que terminar, está delimitada. La novela de aventuras es una épica que la belleza que tiene es que nadie sabe ni se puede presuponer dónde termina, ¿no? Y es una cosa que me llama poderosamente, pero todavía no sé si soy capaz o tengo la premisa de abordarla. Tengo cosas claras que no. La novela romántica, la erótica, no creo, no me veo todavía. De otras claves, quiero decir. Y biográfica, pues no, es que soy demasiado joven para... Ya me gustaría. No, pero sí. Yo creo que la novela de aventuras... nos dicen que nos queda muy poco tiempo. O sea que voy a ir a... Gracias, María. No sé si te he respondido en algo. De todas maneras, tenemos tiempo para discutir todo esto y para que yo te hable de mis historias. Una pregunta más. Gracias. Buenas tardes, Miquel. Voy por la mitad de En plena noche. Gracias. Y no, miento, por Entre los muertos. En plena noche ya la acabé. Y El camino al fuego también. Pero bueno, Mira, yo de quiero María. saber qué pasó con Jorge el argentino de Móstoles. Pues no pasó nada. Claro, la historia termina ahí, ¿no? No pasó nada digno de contar, ¿no? Creo que la chica jamás le contestó al email y creo que lo volví a encontrar. Ya está. O sea, por eso terminamos la historia ahí, ¿no? Cuando se tapa con el edredón y no vuelve a decir nada, ¿no? Pero no, o sea, esa historia romántica quedó ahí. ¿Esa es tu pregunta? Pues si quieres puedo hablar con Jorge y le puedo preguntar si ha vuelto a meter la pata, que Oye, sería lo llámale, lógico. llámale. Bueno, Vamos con la última pregunta, por favor. una más, gracias. Buenas tardes, Miquel. Decía María que novela histórica puede ser también novela folclórica, novela de ritos, de costumbres. El País Vasco tiene muchísimo tesoro en ese aspecto. Te podías decantar también por ahí. Pues sí, por ejemplo, ahora está muy en boga el thriller histórico, ¿no? Que es crear thriller, misterio, incluso policíaca, pero en otras etapas, incluso épocas insólitas, como el 1400 o ¿no?
Pues sí, y me interesa. Por ejemplo, a mí del País Vasco te diré que me atrae muchísimo el mundo mitológico, el mundo de las brujas, que ahí están muy presentes, como aquí, ¿no? Es una mitología compartida un poco en Cantabria, País Vasco, son muy parecidas. Galicia, Asturias, y creo que tengo una idea muy vaga, muy lejana, de incluso metiendo un cura, un profesor de pueblo, un mundo entre la modernidad y la tradición, una novela que estuviese un poco como las de Dolores Redondo, ambiguas entre lo que puede ser fantasía y lo que puede ser realidad. Es muy atractivo. Lo que pasa es que tengo que encontrar la forma de entrar, pero sí, te agradezco la sugerencia, claro que sí. Pues parece que lo tienes bastante ya cocinado. Muchísimas gracias. Bueno, ahora es el momento de que el que desee que Miquel le dedique el libro, pues se acerque, por favor, por este lado de la sala. Y si queréis adquirir el libro, bueno, pues en la puerta tenemos a una librera de Librería Gil. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor. Muchas gracias.